Buenas noches, profesor Augusto Corro y compañeros todos. En la noche de hoy, mi grupo conformado por Lourdes Alonso, Caricín López, Yatsuri Saucedo y mi persona, Verónica González, tenemos el placer de desarrollar el tema de auditoría de cumplimiento. Como primer punto, les voy a dar una pequeña introducción sobre el tema. Las legislaciones, tanto internas como externas, promulgan normas o leyes encaminadas a establecer mecanismos que garanticen de cierta manera la confiabilidad y transparencia de las operaciones dentro de una organización, ya sea el sector público o del sector privado. Me refiero realmente a que se pueda constatar no solo esto visiblemente, sino que realmente pues se cumplan los procesos bajo estas leyes, ¿no? Como primer punto, les voy a explicar un poquito de qué es una auditoría de cumplimiento, qué es su definición, qué es lo que permite sus elementos y las ventajas pues que esta proporciona a cualquier compañía u organización. La auditoría de cumplimiento, les puedo decir que es una herramienta que permite determinar en las organizaciones el nivel de cumplimiento regulatorio, corporativo, fiscal, gubernamental o privado. La auditoría de cumplimiento permite asesorar, dar seguimiento, alertar riesgos y proveer los mecanismos necesarios para asegurar que las operaciones financieras, administrativas o económicas se realizan de conformidad con las normas fiscales y legales aplicables. Algunos elementos de la auditoría de cumplimiento pueden ser reglamentos, atención y manejo de riesgos de cumplimientos, la creación y establecimiento de mecanismos de cumplimiento, creación de políticas internas y externas, y la supervisión y verificación de procedimientos para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Algunas ventajas que nos proporciona la auditoría de cumplimiento dentro de cualquier organización o compañía en la entidad, en el sector privado o público pueden ser que la normatividad de la empresa u organización se cumpla a cabalidad y con las mejores prácticas corporativas. La auditoría de cumplimiento previene riesgos derivados del incumplimiento de leyes. La auditoría de cumplimiento establece y aplica mejoras en el sistema de control interno. En el siguiente punto les estaré pues hablando un poco, porque es una ley, perdón, bien extensa, pues tiene mucho contexto, pero les voy a mencionar los tres primeros artículos, pues que serían el primero, el objeto. Este fundamento legal dice: esta ley en el marco regulatorio para que los diferentes organismos de supervisión, así como las entidades, personas naturales y jurídicas sujetas a esta supervisión, establezcan: 1. Las medidas para identificar
evaluar y entender los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta base legal que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, dicta también otras disposiciones. ¿Qué pasa? Esta ley, por lo menos el artículo primero, menciona que hay que hacer un diagnóstico, no solamente para identificar, sino también para poder reconocer riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales. En el punto número 2, menciona los controles apropiados para su mitigación con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la economía del país. Como tercer punto, las medidas para facilitar la cooperación internacional. ¿A qué se refiere con su mitigación? Pues que se pueda atenuar cualquier amenaza o situación, más que todo amenaza, que pueda existir para el sistema financiero. Pues esta ley se basa mucho en la observancia, pues de que realmente en cualquier organización o entidad de cualquiera de estos dos sectores, público o privado, pues se deba cumplir con lo que dice la ley. Como segundo artículo, esto les puedo mencionar el ámbito de aplicación. Esta ley se aplica para la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a la Unidad de Análisis Financiero, los organismos de supervisión, los sujetos obligados no financieros, actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, así como sujetos obligados, financieros, sus sucursales, subsidiarias y filiales de propiedades mayoritarias del grupo financiero. En el artículo número 3, en sus fines, son fines de la presente ley prevenir el blanqueo de capitales, crear la coordinación nacional en temas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta ley se enfatiza mucho en fortalecer las funciones de prevención y mitigación de los organismos de supervisión, en establecer mecanismos de recolección, recepción y análisis de información de inteligencia financiera, en fortalecer ordenar la representación de la República de Panamá ante organismos internacionales vinculados al combate del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las auditorías de cumplimiento, pues realmente se encuentra esta ley, lo que busca, su objetivo, es que en toda organización o empresa se cumplan procesos sustentados bajo esta ley u otras regulaciones. Mi compañera seguirá pues con otros puntos muy importantes pues que se deben tocar sobre el tema de la auditoría de cumplimiento. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Lourdes Alonso. A continuación les hablaré sobre el cumplimiento de las disposiciones y control establecido para los sujetos obligados. Les voy a mencionar una serie de enunciados que estaré mencionando durante la presentación.
Evaluación Nacional de Riesgos, ENR. Financiamiento del Terrorismo, FT. Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, CNBC. La Evaluación de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo, ERFT. La Superintendencia de Bancos de Panamá, SBP. Grupo de Acción Financiera Internacional, GAF. En el año 2017 se introdujo la Evaluación Nacional de Riesgos sobre el lavado de dinero, financiamiento de terrorismo de Panamá, desarrollada por la Comisión Nacional contra el Lavado del Dinero, el financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, CNBC. Y determinó que el riesgo del FT es bajo porque el país no tiene individuos u organizaciones terroristas y existen mecanismos para prevenir el uso del sistema financiero e implementa sanciones financieras dirigidas relacionadas con el financiamiento del terrorismo. El propósito de la evaluación de riesgo del financiamiento del terrorismo, recientemente actualizada en Panamá, es identificar, comprender las amenazas, vulnerabilidades en el país mediante la evaluación de los comportamientos actuales de los posibles delincuentes relacionados con el financiamiento del terrorismo o quienes similares pueden generar amenazas en adicción a la comprensión de las vulnerabilidades del país en este respecto. Un conocimiento profundo de las amenazas y vulnerabilidades del financiamiento del terrorismo genera una mejor comprensión de los riesgos conexos, tanto en el sector financiero como en el no financiero. Para que se dé el cumplimiento de las disposiciones, se utiliza la metodología descriptiva, que se inicia con un plan de trabajo que incluye recopilación, intercambio de información, entrevistas, reuniones, presentaciones, estadísticas, encuestas, tablas analíticas con las instituciones involucradas, con el objetivo de obtener información específica de estos sectores, así como una información cuantitativa y cualitativa ajustados a la realidad del país en cuanto a el efecto del financiamiento del terrorismo. Esto y otras medidas tomadas permiten la identificación, la comprensión y la evaluación de riesgos nacionales del financiamiento del terrorismo durante ciertos periodos, 2016 al 18, y se complementa con 2019. Este proyecto se elaboró con el apoyo de la herramienta de la Evaluación Nacional de Riesgo, ENR, del Banco Nacional. Esta herramienta consiste en la construcción de una matriz electrónica por parte de las instituciones participantes. La información recopilada se analizó, se discutió y posteriormente se utilizó como insumo para la preparación de la Evaluación Nacional de Riesgos sobre el financiamiento del terrorismo. La guía de evaluación de riesgos del FT, del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, del año 2019, brinda una guía de cómo llevar a cabo el proceso de desarrollo de la Evaluación Nacional de Riesgo y recomienda utilizar los siguientes conceptos claves: amenaza, vulnerabilidad e impacto o consecuencia. Por otro lado, la Superintendencia de Sujetos No Financieros realiza supervisiones con un enfoque basado en el riesgo de sujetos obligados no financieros. Entre estos sujetos, sobre el financiamiento del terrorismo, Evaluación Nacional de Riesgo, se encuentran los profesionales, abogados, la zona franca de Colón. Igualmente se realizan capacitaciones para los sujetos requeridos para prevenir FT y fortalecer sus funciones como órgano de supervisión. También mantienen acuerdos de cooperación interinstitucional con agencias como la Unidad de Análisis Financiero, el Registro Público, la Dirección General de Ingresos, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Administración de la Zona Libre de Colón,
En este sentido, como resultado de las supervisiones realizadas, se imponen sanciones administrativas requeridas a los sujetos obligados. También la adquisición de la herramienta tecnológica para acelerar el análisis y el seguimiento de la información de los sujetos obligados no financieros. Por otro lado, los inmigrantes de países de alto riesgo que cruzan las fronteras en algunas ocasiones pudiesen enviar dinero a estas jurisdicciones de alto riesgo. Dentro de estos riesgos está el riesgo de financiar el terrorismo en la actividad de remesas en el nivel medio. La SBP, a través del análisis del sector, ha identificado que las remesas enviadas al exterior representan el 76% del total de las remesas enviadas y el 24% corresponde a remesas locales. Además, se han identificado compañías de remesas operando sin licencia en Panamá. Esta actividad informal con alguna frecuencia se lleva a cabo hacia países fronterizos con Panamá, así como países con situaciones políticas complejas que han elevado sus niveles de migración a Panamá. Uno de estos riesgos que se corre es el testaferro, que es alguien que pone su nombre al servicio de otra persona para aparecer como legítimo propietario de activos que en realidad no le pertenecen. En Panamá en los últimos años, el número de remesas enviadas al extranjero ha aumentado. Las personas con problemas específicos persuaden a otros a hacer remesas en nombre de terceros. El dinero puede ser movido por una persona que parece ser el remitente para ocultar su identidad del verdadero remitente. La cifra ha sido identificada como testaferro de nacionalidad panameña. Los testaferros pueden enviar dinero a otra persona desde países que no están relacionados con su perfil, y más tarde este dinero puede trasladarse a un tercer país en un fondo de triangulación para la FT, la TF. Los testaferros pueden realizar remesas múltiples a través de varias sucursales por montos más pequeños para el mismo o varios beneficiarios con los que no está relacionado o no está asociado con sus registros anteriores. También pueden usar otros métodos de remesas donde el dinero no se transfiere. La amenaza del uso de activos virtuales o criptomonedas por parte de estos testaferros también genera riesgos, y entre estas señales de alerta puedo mencionar que una persona que inicialmente envía dinero a miembros de la familia y que de repente comenzó a enviar remesas a terceros, este puede ser un posible testaferro. También clientes que envían cantidades de dinero que no están en línea con sus ingresos, perfil transaccional, transacciones que superan 5 beneficiarios sin relación, concentración de transacciones de un operador específico de una empresa de remesa. Pero dentro del cumplimiento de estas disposiciones, como hemos visto, hay un control establecido. Está la calidad de los reportes de operaciones sospechosas presentados por sujetos obligados registrados en la plataforma en línea de la UAF relacionados con delitos de financiamiento de terrorismo y deben ser reforzadas en adición al mayor uso de herramientas tecnológicas y de inteligencia para mejorar el análisis de estos rostros. Algunos sujetos obligados que reportan no están muy familiarizados con el financiamiento del terrorismo. La calidad del ROS muestra que si bien los sujetos obligados tienen un nivel de conciencia con respecto a su revisión de clientes, la lista de OFAC o de la ONU carecen de la comprensión de las señales de alerta para el FT, el financiamiento del terrorismo. Algunos sujetos obligados que reportan no están muy familiarizados con el financiamiento, como ya vimos. Gracias. A continuación, mi compañera Yaksuri.
Debida diligencia. La debida diligencia consiste en la búsqueda y análisis de aspectos positivos y negativos de una empresa o persona que facilitan la toma de decisiones cuyo desconocimiento y falta de decisiones basados en estos aspectos en algunos casos pueden llegar a poner en riesgo la existencia o continuidad de una inversión, transacción o negocio de cualquier naturaleza. La debida diligencia ampliada no es más que el proceso mediante el cual una entidad capta, mantiene y conserva la información adicional acerca de sus contrapartes y clientes potenciales considerados de alto riesgo. La Ley 23 del 27 de abril de 2015, en su artículo 26, habla sobre la debida diligencia, identificación adecuada, verificación razonable y documentación. En su artículo 27 y artículo 28 detalla las medidas básicas de debida diligencia del cliente en caso de ser persona natural o persona jurídica respectivamente. La recopilación de dicha información es clave para prevenir que las operaciones se lleven a cabo con fondos provenientes de actividades relacionadas con delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva. Esta información dependerá del perfil del cliente, productos, servicios que ofrece y otras series de variables como ubicación y distribución. Estas variables pueden disminuir o aumentar el riesgo de las operaciones. Dependiendo del riesgo, se pueden tomar medidas más estrictas o simplificadas. Cada entidad es responsable de recopilar dicha información y esta se da de manera voluntaria previo a la firma de un contrato. Los PEP. Los PEP son personas expuestas políticamente. La Ley 23 del 27 de abril también en su artículo 34 establece ciertas pautas sobre los PEPs. Un PEP no es más que aquella persona que tiene o tuvo una función pública relevante o que mantiene algún tipo de relación con personas en una función pública relevante. No solo las personas que ocupan o ocuparon un cargo son consideradas PEP, también son consideradas PEP algunas con algún grado de conexión con estas personas. Puede ser un grado de conexión familiar, social o profesional. En su artículo 4, la misma ley, numeral 18, detalla que estas personas pueden ser nacionales o extranjeras. Estas personas están obligadas a dar su información sobre su cargo, fecha de vinculación y desvinculación para los casos de debida diligencia. Estas personas serán clasificadas como PEPs durante su periodo de gestión y 2 años después de su desvinculación. Tipos de PEPs: PEP nacionales, PEP extranjeros, organizaciones internacionales, familiares de un PEP y PEP por asociación. Muchas gracias. Buenas noches, pues hoy yo les voy a hablar sobre la reportería del ROS y el RTE, que, bueno, ¿qué son los RTE, o mejor conocidos como los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo? Pues los sujetos obligados deben reportar a la unidad de análisis financiero las transacciones u operaciones, sean estas efectuadas en o desde la República de Panamá, que se realice por un monto igual o superior al umbral que haya sido establecido por la ley o reglamentos sectoriales. ¿Qué es un reporte de operación sospechosa, o mejor conocido como ROS? Pues este es una cuidadosa revisión y gestión de la cual es recomendable el apoyo y la participación de un oficial de cumplimiento, así como la decisión del Comité de Prevención o Blanqueo de Capitales de la institución. En este caso, que lo hubiere, el informe de la operación sospechosa no es una denuncia penal de la existencia de un delito de blanqueo de capitales. Mediante el reporte solo se cumple con el deber de la colaboración de las autoridades de informar situaciones irregulares. Pues el propósito e importancia de un reporte de operación sospechosa ¿por qué se puede reportar las operaciones sospechosas? Se deben reportar al momento de contribuir a la protección de la integridad de un sistema financiero de la economía en Panamá, contribuye a disminuir el riesgo, muestra mucha fe, contribuyendo a las autoridades a través de la entrega de información de los reportes en la unidad de análisis financiero, prevenir que los proyectos o servicios se ofrecen, los SONF o SONF, sean utilizados para la comisión de los delitos, generar información de inteligencia financiera que ayuda al Ministerio Público, a los agentes con funciones de investigación penal
penal y las autoridades jurisdiccionales en las investigaciones cuya sospecha de actividades relacionadas. Principales deficiencias de los ROC. El envío del reporte por noticias negativas en la indicación que no se detectaron, el ROC con poca nula documentación requerida, información en ROC que sugiere debilidades en debida diligencia aplicada al cliente, descripción o narrativa deficiente, no se responde a las solicitudes o reportes de la unidad de análisis financiero, falta de documentación que indique claramente la vinculación del reportado, envío tardío del ROC. Pues las etapas a considerar del ROC, para el ROC, pues más que nada su identificación de la operación inusual al inicio de la prestación del producto. Cuando el cliente no proporciona la información y la documentación de la debida diligencia, no deberá comenzar la relación comercial o deberá realizar la transacción y deberá hacer un reporte de operación sospechosa tentativo al artículo 54 de la ley 23. Pues estas etapas a considerar son la identificación de una actividad inusual, el análisis de la operación inusual, el resultado de los análisis y el envío de la elaboración del expediente de las análisis de operaciones.